Buenos días y bienvenidos a la videoconferencia Resuelva sus dudas sobre la reforma laboral. En primer lugar, permítanme presentarme. Mi nombre es Ana Castañeda, soy la gerente de la Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y Comarca, ASEARCO. ASEARCO es la asociación de empresarios que ha puesto en marcha y ha organizado este webinar en colaboración con el despacho Global Pacta. Esta videoconferencia pretende resolver las dudas legales más frecuentes que están surgiendo en torno a la reforma laboral, al Real Decreto Ley 32/2021 del 28 de diciembre. Una nueva normativa que, meses después de su entrada en vigor, continúa despertando dudas e incertidumbres. Son interrogantes que se han multiplicado con el paso del tiempo en el momento de que la nueva norma se ha llevado a la práctica y ha comenzado a formar parte de la actividad y de la vida cotidiana de las pymes y los pequeños negocios. Estamos a las puertas, además, de que sean obligatorios y comiencen a aplicarse los nuevos contratos contemplados por la ley, tras un periodo de adaptación. También nos encontramos en un momento en el que van a entrar en funcionamiento nuevos modelos de expedientes de regulación temporal de empleo. Sin querer extenderme más, voy a proceder a presentar a los colaboradores que van a dar esta jornada. Para tratar todos estos temas, contamos con la colaboración de Global Pacta. Se trata de un despacho multidisciplinar con más de 25 años de experiencia y que cuenta con un equipo de abogados, economistas y consultores. Es una empresa que ofrece un servicio integral en asesoramiento jurídico, en gestión a empresas y profesionales y consultoría estratégica. Entre sus principales valores se encuentran el trato cercano y su capacidad de adaptación a las necesidades del cliente. Un partner perfecto para empresas que necesitan apoyo jurídico externo en cualquier área de su negocio. Global Pacta trabaja además con colaboradores como los abogados que nos van a ofrecer hoy su experiencia y sus conocimientos ante los desafíos que plantean en las empresas la nueva reforma laboral. En este caso, además, se trata de dos letrados que han sido reconocidos por los premios Best Lawyers, es decir, han sido distinguidos por unos premios que reciben los mejores abogados en el ejercicio de su profesión. José Ignacio Gelpi Jorbán cuenta con una amplia experiencia en todas las áreas del derecho laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales y en el ámbito del derecho procesal laboral. Esta brillante trayectoria le ha hecho merecer en España en la especialidad del derecho laboral en los años 2020 y 2021. Más tarde intervendrá Rafael Ortiz Cervelló, también un referente en la esfera del derecho del trabajo y de la seguridad social. Es miembro asesor de ARPE Legal, consultor senior de la consultora Grupo ADECO LHH. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Navarra, director general de Relaciones Laborales de la Generalitat de Cataluña y es también un letrado reconocido por Best Lawyers 2022. Antes de darles paso, me gustaría hacerles a los asistentes dos recomendaciones. En primer lugar, y si son tan amables, por favor desconecten los micrófonos para que todos podamos escuchar mejor las intervenciones. Como ya les hemos informado en los correos que les hemos ido enviando, esta videoconferencia va a ser grabada, por lo que si lo desean pueden desactivar el vídeo en las funciones que tienen en la parte baja de su pantalla, en el icono de la cámara. Si quieren hacer alguna consulta a los ponentes, las pueden ir escribiendo en el chat. El chat se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Pulsen primero la fecha que aparece en esa zona y después activen el chat pulsando la imagen del bocadillo de mensaje, en el que aparece una ilustración de cómic. Una vez terminen todas las intervenciones, iremos leyendo las preguntas que nos vayáis dejando en ese chat. Muchas gracias y espero que os resulte interesante. Damos paso ahora a la intervención de Rafael Ortiz, quien va a explicar cómo van a quedar configurados con la reforma laboral cuestiones tan importantes como la negociación colectiva, la subcontratación y los ERTEs. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, perdona, hemos cambiado el orden por motivos prácticos porque... Perdón, es cierto, sí. La parte que yo voy a desarrollar seguramente es la que menos debate está produciendo ahora en la aplicación del día a día. José Ignacio tratará todo el tema de los contratos que, por la experiencia que tenemos en el despacho, es lo que más consultas y más preguntas está generando. Y por tanto, nos ha parecido oportuno cambiar el orden. Yo me voy a dedicar primero a hacer una breve introducción, muy breve, porque ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre cómo se produjo esta reforma del mercado de trabajo, de la legislación laboral, de cómo se llegó al acuerdo.
No hablemos ya de cómo se convalidó y con las circunstancias que hubieron alrededor de aquel acto, porque podríamos haber estado fácilmente ahora en un vacío legal, sin norma. Pero lo que está claro es que el 31 de marzo, que está ahí, finaliza la vigencia y la posibilidad de mantener los sistemas anteriores de contratación. También finalizan los ERTEs que vienen del COVID. Hablaremos brevemente de cómo será a partir de ahora. Y estamos pendientes de algo que echamos de menos los abogados desde el principio, y es el desarrollo reglamentario, porque esta norma, por su origen, un pacto de la manera que se consigue y del que se dice que después no se toca una coma y que además después en el Parlamento ni siquiera se debate, pues deja muchas cosas en el limbo. O sea, todavía nadie se aclara de cómo aplicar según qué mecanismos. De hecho, ya ha habido dos pequeñas cuestiones de desarrollo del decreto, una que afecta al mundo agrario y el que no vamos a entrar. Hay otra anunciada, pero que es un proyecto que afecta a los artistas, pero muchos nos tememos que cuando empiecen a salir la problemática de cada sector, se empiece a descubrir que hay cosas que no se pueden gestionar por la normativa actual. Simplemente como anécdota, yo el otro día hablando con un destacado líder sindical, me decía que este año, que es año de elecciones sindicales, UGT y comisiones sobre todo, acostumbran desde tiempo inmemorial a hacer un montón de contratos temporales para gestionar las elecciones sindicales, promover elecciones en los centros donde ya están, en los que no están, sacar comerciales en definitiva a la calle para vender su producto, y que siempre han utilizado el contrato de obra y servicio, porque es trabajo para todo el año. Y ahora dicen, en el sindicato no sabemos cómo gestionar estas contrataciones, porque los 6 meses no nos dan y no vamos a hacerlos fijos, ¿no? Pero bueno, anécdota aparte, y teniendo en cuenta que las cosas han sido como han sido, pero están ahí, vamos a intentar aclarar algunos de los puntos de la misma. Yo voy a hablar, anuncio las materias de la subcontratación de obras y servicios, de manera muy rápida, de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, de la ultraactividad y brevemente de los ERTEs y del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Empezando por la subcontratación de obras y servicios, que yo creo que es uno de los aspectos más interesantes de la norma. Bueno, aquí hay un debate abierto desde hace tiempo por la precariedad de los salarios a las que han llevado muchas subcontrataciones en cadena de algunos procesos productivos. La historia se resume de la siguiente manera, en mi opinión. Recordaréis que en el año 94, hace muchos años, se legalizaron las ETTs. Las ETTs nacieron y rápidamente consiguieron una gran impopularidad y una gran contestación, sobre todo por los ámbitos sindicales, porque permitían reducir salarios en comparación con la empresa usuaria donde se prestaba el servicio. ¿Por qué? Porque se podía aplicar el salario de convenio de la ETT que en aquel momento se negociaron rapidísimamente para conseguir éxito comercial. Evidentemente aquella situación no se pudo sostener y en el año 2000 la reforma de la Ley 14, que es la reforma vigente hoy, aunque con algunas modificaciones, lo que hizo es equiparar salarios del trabajador de ETT con el trabajador de la empresa donde se prestaba servicios. Y ahí se acabó en principio el problema, desaparecieron un montón de ETTs en toda España que habían crecido como hongos y la situación se normalizó. Pero, ¿qué ocurrió? Que mucha gente se había acostumbrado al salario por debajo de la empresa principal, incluso por debajo del sector de actividad. Y empezaron a crecer las empresas multiservicios, las tan denostadas hoy empresas multiservicios. En las reformas del 2010 y 2012 no se tocó
esta situación, pero incluso se estableció la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio de sector. Con lo cual, muchas empresas multiservicios aún salieron reforzadas negociando convenios a la baja. ¿Qué ocurrió después? Pues que los tribunales empezaron a anular muchos de estos convenios, aunque otros muchos siguieron vigentes, y se generó una crítica importante contra la subcontratación de obra y servicio. Incluso el PSOE, en una proposición de ley del año 2016, planteó modificar el artículo 42 del Estatuto buscando la equiparación salarial al mismo nivel que la ETT, con la empresa contratista. Contratista y principal y contratista, con la principal. Aquello no prosperó, incluso en Bruselas se presentó una proposición en el año 2021 dentro del plan de recuperación de la economía, etcétera, etcétera, que hablaba de equiparar, pero al final en la reforma laboral no ha habido equiparación al salario de la empresa principal. ¿Pero qué se ha hecho? Lo que se ha dicho es que en caso de subcontratación de la propia actividad de la empresa, este es otro concepto que se podía haber aprovechado la reforma para aclarar, pero sigue ahí como algo que genera conflictos en los tribunales. Lo que se dice por el nuevo artículo 42 es que el salario será el de la actividad realizada en la empresa principal. O sea, con independencia de cuál sea la actividad de la empresa principal o cuál sea la actividad de la empresa subcontratista, lo importante es qué actividad se desarrolla en la empresa principal. Y eso te puede llevar a convenios sectoriales diferentes, porque no toda la actividad subcontratada va a coincidir. Incluso puede haber actividades de la misma contrata que puedan encajar en un convenio sectorial y otras actividades que puedan encajar en otro. Puede ser un poco complicado, pero de entrada lo que se tiende es a la equiparación con el sector. La norma da una salida, además, que dice que se aplicará el convenio de la actividad que se desarrolla en la empresa principal, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Esto también es algo confuso, está puesto ahí en el artículo 42 sin que quede muy claro a qué obedece, y las interpretaciones que hacemos es que, primero, que podría existir un convenio de sector de empresas multiservicios. Dudo que eso sea posible por la oposición sindical que hay a este tipo de actividades, pero sí que podría ocurrir que en sectores como puede ser metal, químicas, construcción, cualquiera, se pactara dentro de ese convenio sectorial que cualquier subcontratación dentro de su ámbito funcional debiera aplicar el propio convenio sectorial de referencia, sea cual sea la actividad que se desarrolle en la empresa principal. Con lo cual ahí podría haber un cambio en cuanto a la regulación. Bueno, en conclusión, con el artículo 42 nuevo, no se produjo la equiparación salarial, por lo tanto, la gran empresa que tiene convenio propio por encima del sector va a seguir teniendo ahí un instrumento de abaratamiento de costes. Va a seguir, como segunda conclusión, la conflictividad judicial, porque sabéis que cuando estamos hablando de propia actividad o actividad subsidiaria, entran en juego las responsabilidades de manera diferente. O sea, si tú subcontratas la propia actividad, entre comillas, entre la empresa principal y la contrata hay responsabilidad solidaria. Si lo que tú subcontratas es una actividad auxiliar o que no es el núcleo duro de tu actividad, hay una responsabilidad subsidiaria. Eso no lo resuelve la reforma, debería haber avanzado en esta materia. Y aparte, dentro del mundo de las subcontratas siempre va a estar latente esa figura que le encanta a la Inspección de Trabajo, que es la de la cesión ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas contratas y subcontratas, por su gestión posterior a la firma del contrato mercantil, pueden incurrir en la figura de la cesión ilegal, que, como sabéis,
puede generar sanciones por falta muy grave de mucha cuantía. Bien, en definitiva, la subcontratación sigue viva, está ahí, se puede utilizar, pero ahora hay que ir sobre todo a la especialización, al valor añadido, a decir, oye, yo subcontrato aquello que alguien lo va a hacer mejor que yo. El único motivo de subcontratar ya no puede ser reducir salarios, porque entonces estamos en un terreno complicado. Bien, por último, en esta materia, y que es aplicable también a las empresas de trabajo temporal, la reforma permite que tanto la contrata como la ETT pueda utilizar el fijo discontinuo para su actividad. Con matices, si después alguien en el coloquio tiene alguna duda, alguna pregunta, entraremos, porque es que si no nos comemos el tiempo de la presentación. Bien, paso al artículo 84.2 sobre la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Como sabéis, fue una de las reformas estrellas del 2012. En el 2012 se introdujo la posibilidad de que un convenio de empresa dispusiera del convenio de sector. Disponer significa establecer condiciones por debajo, desde el punto de vista del trabajador, de las establecidas en el sector. Eso hasta este momento era un anatema, o sea, no podía haber un convenio de ámbito inferior nunca reduciendo condiciones sobre uno de ámbito superior. Bien, aquello se justificó en 2012 por la crisis, estábamos saliendo de la crisis, y seguramente, aunque las estadísticas aquí no nos pueden aclarar mucho cuando hablamos de intenciones, seguramente gracias a esto se evitaron muchos ERES y muchos despidos, porque hubo muchas empresas en aquella época que pudieron subsistir conteniendo costes y pudieron mantener su actividad y el empleo. Pero, pasada la situación, hombre, nadie esperaba que después de la crisis y cuando estamos a punto de recuperarnos, nos viniera primero el COVID y después la guerra de Ucrania y después no sé qué vendrá. Pero se supone que deberíamos estar en un proceso de recuperación y que ya no tenía sentido reducir salarios para mantener la actividad. Entonces, lo que se ha hecho ahora en esta reforma, es decir, se pierde esa prioridad aplicativa en materia salarial. O sea, se mantiene, tú puedes tener un convenio de empresa cambiando y modificando condiciones sobre los convenios sectoriales, pero como mínimo el salario y los complementos salariales que antes eran disponibles y podían ser inferiores, ahora tienen que volver a, como mínimo, el sector de la empresa donde está. Bien, aquí se establece una transitoriedad en el tiempo, que es máximo un año, o sea, que quien tenga un convenio de empresa vigente que se ha venido beneficiando de esa reducción, lo puede mantener como hasta que finalice su vigencia expresa o como máximo un año. Después hay un periodo de 6 meses de adaptación, pero que entendemos esos simples efectos de establecer, de acuerdo con la otra parte, un texto legal, ya que hay que modificar una parte importante del convenio de empresa, ¿no? Pero bueno, también, como he dicho antes, si alguien tiene alguna pregunta o duda en el coloquio, entramos más. El artículo 86.3 también es otra de las novedades importantes de esta reforma. Era una petición de los sindicatos bastante importante para ellos. Cuesta entender, porque en la práctica, como se puede demostrar, la ultraactividad ya había vuelto a donde estaba antes de la reforma del 2012. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en el 2012 se dijo que cuando un convenio finaliza su vigencia, si no se consigue otro, al año desaparece. Una vez transcurrido un año desde el final de la vigencia, desaparece. Y ahora lo que se dice es que volvemos a la situación anterior. Si un convenio no es sustituido por otro, mantiene su vigencia eterna. Eterna es por los siglos de los siglos, mientras no haya otro que expresamente lo sustituya. Digo que esto es un debate bastante teórico, porque en la práctica, y gracias a la construcción jurisprudencial que se generó
y a la propia voluntad de las partes, hay estadísticas que demuestran que en el 2020, final de 2020, el 75% de los convenios de toda España, de cualquier ámbito, tenían establecida la cláusula de ultraactividad. O sea, las partes habían pactado expresamente que el convenio se prorrogaría mientras no hubiera otro nuevo. Por tanto, quedaban muy pocos convenios en los que aplicara realmente esa limitación a la ultraactividad. Pero bueno, en principio, ¿qué supone esto? Pues desde mi punto de vista es una aberración jurídica, porque lo que hay es una intervención del legislador en la voluntad de las partes. Si las partes negocian por 3 años, salvo que ellos mismos digan que esos 3 años se pueden extender para siempre, no debería el legislador más que respetar el periodo que las partes han pactado, porque claro, estamos aquí en esa dualidad de que el convenio colectivo tiene parte de contrato y parte de norma, ¿no? O sea, la medida que un convenio colectivo se convierte en ley, en norma, pues el legislador puede interferir en la voluntad de las partes. Pero este es otro debate que algún día se afrontará en este país, igual que tanto el de la eficacia general de los convenios colectivos como el de la representación sindical. El hecho de que un sindicato o una patronal estén representando a empresas y trabajadores que no están afiliados a esa patronal o ese sindicato. Este es otro debate muy propio de España, pero que nos viene de la transición desde el franquismo. El sistema, en cierta manera, pervive la organización sindical vertical antigua, con matices. Bien, acabo con los ERTEs. Bueno, aquí prácticamente lo único que se hace es anunciar que se abre un posible mecanismo que será activado por el Consejo de Ministros si en algún momento la coyuntura macroeconómica, es lo que se llama la modalidad cíclica de los ERTEs por el mecanismo RED, si la coyuntura macroeconómica y económica general exige tomar determinadas medidas. ¿Qué se está diciendo? Bueno, que con el COVID hemos tenido que buscar, improvisando, como no podía ser de otra manera, fórmulas que antes no existían, como son considerar la fuerza mayor sin más preámbulos. Antes conseguir un ERTE o un ERE de fuerza mayor era complicado, salvo terremoto, incendio, explosión, te decían, no había fuerza mayor. Con el COVID se abren otras vías a la fuerza mayor, incluso que la fuerza mayor de un proveedor alcance a tu actividad, ¿no? Bueno, entonces lo que se ha hecho es decir, vamos a prever un mecanismo que permita, si pasa alguna vez otra vez o caemos en una crisis importante de país, la economía, bueno, pues que haya un mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo. Porque el ERTE al final, ¿qué es? Oye, hay problemas, pero mejor que no hayan despidos, vamos a ver si con reducción y suspensión de jornada podemos sobrevivir. Y el Estado se siente generoso y te voy a bonificar, te voy a dejar que no pagues cuotas a la seguridad social o que reduzcas el coste al máximo. Aparte del ERTE red cíclico, se abre otro que puede ser sectorial, que claro, esto ya estaba inventado. Esto en los años 80 había la reconversión naval, la reconversión siderúrgica, la reconversión textil. O sea, en un momento determinado se detecta un sector que necesita, o por problemas de formación o de cualificación o de avances tecnológicos o por determinada situación de mercado, necesita reconvertirse. Bueno, pues esto es lo que se prevé. Pero esto hoy, hay que decir, no existe, porque el paso primero será que el Consejo de Ministros decida tomar una medida u otra. Y a partir de ahí te irás a la regulación del artículo 47, pero con una salvedad importante. En estos casos va a volver la autorización administrativa previa
por la autoridad laboral, que desapareció en el 2012 en los ERES, ¿no? O sea, es decir, ya que va a haber dinero público, vas a pasar un poco para que la administración te controle las causas. Y los ERTES normales del artículo 47, aquí la única novedad que hay es que se agilizan algunos plazos y se establecen algunas precisiones, pero es algo que ya existía de siempre, las causas económicas, técnicas, organizativas de producción y la causa de fuerza mayor. En definitiva, esta es una medida, pues yo creo que el Gobierno está contento de la eficacia de los ERTES en el proceso de la pandemia y ha querido consagrarlo para el futuro y abrir una vía legal. Parece bien, pero no es una modificación importante. Y con esto acabo, para no comerme demasiado tiempo, Pepe, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues si les parece, empezamos un poco con lo que es la reforma y lo que más sonoro ha sido, que ha sido pues justamente la reforma que ha hecho la Ley 32/2001 respecto a el dejarnos, por decirlo de alguna manera, dejarnos sin el famoso contrato de obra y servicio, que es pues probablemente el contrato que más se ha venido utilizando en los últimos años en este país. ¿Qué hace la normativa? La normativa desde el primer momento y desde el propio preámbulo lo deja muy claro y dice, oiga, yo tiendo con esta reforma, tendemos a una contratación indefinida. Y lo que prima es una presunción de relación indefinida. Ya lo teníamos antes en el Estatuto de los Trabajadores, ya regulado como tal, pero nos lo deja bien claro. Dice, oiga, yo estoy tendiendo a una relación y quiero fomentar las relaciones indefinidas. Y por lo tanto voy a limitar muy mucho todo lo que es la contratación temporal. Y de ahí vamos a limitar incluso de alguna manera las modalidades existentes. Pasamos a un modelo de contrato de trabajo rígido y causal, por decirlo de alguna manera. Nos está dando algunas modalidades contractuales muy concretas que habrá que ver cómo llegamos a aplicarlas, porque realmente sí que todavía tenemos muchas dudas sobre cómo vamos a aplicar determinados contratos, cómo vamos a regular determinados contratos, y estamos a las puertas de la entrada en vigor. Ya saben que a partir de marzo o a finales de marzo, por lo tanto de 1 de abril, ya se nos ha de empezar a aplicar ya toda la tipología de contratación nueva establecida por la reforma, ¿no? Por lo tanto, realmente tememos, y no solo los empresarios y tanto autónomos como no autónomos las dudas, sino los propios asesores tenemos dudas importantes sobre la aplicación y el desarrollo de algunas de las modalidades contractuales que se han regulado en esta nueva reforma. Entre otras cuestiones porque, como decíamos antes, o decía antes, están estableciéndose o se han establecido como dos parámetros muy importantes, ¿no? Esa rigidez y esa causalidad. Y esa causalidad o rigidez la vemos ya propiamente cuando nos dicen que en los contratos de trabajo, cuando redactemos los contratos de trabajo, el contenido del contrato de trabajo debe ser la causa habilitante de la contratación temporal. Hemos de identificar claramente cuál es la causa habilitante de la contratación temporal. Nos establece y nos requiere las circunstancias concretas que justifican esa contratación. Por lo tanto, hemos de decir, oiga, ¿cuál es el motivo, cuál es la circunstancia que ampara que yo pueda hacer una contratación temporal determinada? Y nos dice incluso que debe haber una conexión con la duración prevista, es decir, oiga, esa previsión, esa necesidad temporal que yo tengo para de mano de obra, de cobertura de unas necesidades productivas, pues tiene que haber esa conexión de una duración temporal, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuánto va a durar? Y bueno, ¿cuánto va a durar? Limitadamente, porque sabemos que los contratos que se nos han planteado a través de esta reforma, pues algunos están limitados realmente por tiempo. En cuanto a la comparativa, hagámoslo fácil, es decir, si antes teníamos el obra y servicio, el eventual por circunstancias de la producción y el interino, nos hemos quedado sin el más utilizado, que era el obra y servicio. Seguimos manteniendo el eventual por circunstancias de la producción con dos características diferentes, ¿vale? Una nos permitirá una duración de 6 meses, máximo 1 año si lo dice el convenio sectorial, y luego tenemos la otra modalidad que nos permite ya un tiempo mucho más limitado de 90 días al año en caso de las necesidades concretas. Y en cuanto a la interinidad, por decirlo de alguna manera, nos han puesto encima de la mesa pues esos contratos que llamamos contratos de sustitución, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí, lo que sí tenemos claro es que hemos perdido ese gran contrato que era el de obra y servicio,
¿vale? Y la finalidad es muy probablemente convertir esas obras y servicios que realmente se extendían en el tiempo, en muchas ocasiones eran contratos de larga duración, sobre todo aquellos que estaban vinculados a contratas, a subcontratas o a licitaciones, pues que los convertamos en indefinidos o en fijos discontinuos, llegado el caso. Y esa es la voluntad del legislador. En cuanto a la modalidad principal, como contrato temporal que nos deja el legislador o el Ejecutivo en este caso, ha sido el contrato por circunstancias de la producción. Y dentro de ese contrato por circunstancias de la producción nos abre dos vías, nos ha abierto dos submodalidades, por decirlo de alguna manera. La primera es aquella que nos sirve para cubrir un incremento ocasional imprevisible, que es la diferencia con la segunda modalidad, imprevisible, aunque sea dentro de la propia actividad normal de la compañía, pero que se produzca una oscilación de necesidades, es decir, un desajuste temporal. Yo tengo un nivel de plantilla determinado que cubre mis necesidades habituales y en un momento determinado y de forma imprevisible, dice la normativa, una causa imprevisible de actividad, necesitamos mano de obra temporal. Pues ahí lo que nos permite justamente la nueva normativa es establecer y suscribir el contrato por circunstancias de la producción, reitero, por incremento ocasional e imprevisible. Ese contrato, al final, lo que viene a cubrir, vuelvo a decir, es ese desajuste de trabajo. Tengo un ritmo, tengo un nivel de carga de trabajo habitual y temporalmente se me produce ese desajuste. Bueno, y además es imprevisible. Bueno, pues puedo acudir a esta modalidad contractual, el contrato de circunstancias de la producción, pero eso sí, con una duración máxima de 6 meses, salvo que el convenio sectorial nos lo amplíe a 12 meses. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente, como decíamos anteriormente, a esa contratación temporal, la están limitando de forma importante. Es decir, le permito 6 meses de contratación temporal por circunstancias de la producción. La segunda modalidad de esas circunstancias de la producción, a diferencia del primero, que era por circunstancias imprevisibles, es el incremento ocasional previsible. Es decir, aquellas empresas que por la actividad que tienen, y a lo mejor por una cuestión de necesidades cíclicas, pueda cubrir unas necesidades temporales con el contrato de circunstancias de la producción. ¿Qué ocurre con este contrato? Que está limitado a 90 días. Y además la norma nos dice que son 90 días no consecutivos. Es decir, no podemos contratar a alguien, a un único trabajador y hacerle trabajar 90 días seguidos, sino lo que la normativa o esta modalidad contractual lo que nos dice es que, oiga, señores empresarios, ustedes al año pueden prever, porque es previsible, por lo tanto ya saben ustedes, a lo mejor podemos decir, pues, campañas de Navidad o campañas de recogida de fruta en determinadas circunstancias o en algún tipo de actividad que se produzcan unas necesidades cíclicas, nos digan, oiga, como es previsible que usted en ese periodo de tiempo o en esos periodos de tiempo, porque pueden ser varios a lo largo del año, nunca superando los 90 días, tenga usted esas necesidades, usted podrá hacer una contratación de circunstancias de la producción para cubrir esas necesidades previsibles. Reitero, ¿cuántos trabajadores puedo contratar? Los que quiera. La norma no lo dice. Es decir, no nos está hablando de un número limitado de trabajadores. Lo que sí nos limita es que esta modalidad contractual está limitada a 90 días al año. Y es más, fíjense si habla de esa previsión, de esas necesidades de previsión de mano de obra, que nos dice que la empresa en el último trimestre de cada año deberá de comunicar a la representación legal de los trabajadores cuáles son esos periodos de actividad previsibles en los que va a utilizar esta modalidad contractual de circunstancias de la producción por incremento ocasional previsible con una duración máxima de 90 días. Hay otra limitación que nos pone la norma en esta modalidad contractual y es una limitación taxativa, que es, oiga, esta modalidad de contratación no puede ser utilizada para cubrir las necesidades de contratas, subcontratas o concesiones o licitaciones administrativas. Por lo tanto, por mucho que yo pudiera obtener una licitación o una contrata de 60 días con un cliente, pues no podría acudir a esta modalidad contractual porque la ley lo prohíbe expresamente. Dice, oiga, no pueden utilizarse
para contratas, subcontratas o concesiones administrativas o licitaciones administrativas. En cuanto a... Y eso sería lo que tendríamos a día de hoy como circunstancias de la producción. Realmente la normativa no nos da muchas más características, no nos da muchas más especificaciones sobre esas modalidades contractuales para las circunstancias, para el modelo de circunstancias de la producción. Lo que entra luego en la normativa a hablar es sobre los contratos de sustitución de personas trabajadoras, que al final no deja de ser el contrato interino que teníamos con anterioridad, lo que pasa es que con algunas modificaciones, porque nos lo permite en 3 supuestos diferentes, ese contrato de sustitución de persona trabajadora. Los requisitos vienen a ser muy similares a los que teníamos con anterioridad. 1, identificar a la persona que estamos sustituyendo, a la persona sustituida, y 2, la causa de la sustitución, ha de ser una causa legal de sustitución de ese contrato de trabajo. Perdón, una de las cosas que sí queríamos o podía comentar con anterioridad es que al menos nos aclara una duda que hemos tenido durante muchos años y que las sentencias han ido aclarando poco a poco, que es al menos en la primera modalidad del contrato de circunstancias de la producción por incremento ocasional imprevisible, podríamos cubrir el periodo de vacaciones, ¿vale? Dice la propia norma que se incluye en este caso en los periodos de vacaciones, ¿vale? Revuelvo otra vez a los contratos por sustitución de personas trabajadoras. Les decía, es muy similar a los que ya teníamos como interinos, por decirlo de alguna manera, en el que identificamos a la persona sustituida y establecemos la causa de sustitución de ese contrato de trabajo. ¿Qué nos permite la norma? Bueno, una de las características o de las novedades que dice es que podemos contratar al trabajador que va a sustituir a la persona con 15 días de antelación a que se produzca esa sustitución, con la finalidad de que el nuevo trabajador pues pueda cooperar o pueda estar colaborando con la persona que va a ser sustituida y conozca pues la actividad que va a tener que desarrollar o bueno, pues las funciones que va a tener que desarrollar y adquirir al menos una mínima experiencia respecto a ese puesto de trabajo. También nos permite la norma, con esta modalidad de contrato de sustitución de persona trabajadora, la sustitución para complementar la jornada de trabajo de todas aquellas personas o las jornadas reducidas de todas aquellas personas que tengan la jornada reducida cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas por convenio colectivo. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que tengamos trabajadores con reducción de jornada porque es una de las causas establecidas legalmente o porque el convenio colectivo regula unos supuestos determinados en los que se puede acudir a esa reducción de jornada o jornada reducida, también podremos acudir a este contrato por sustitución de persona trabajadora. Y por último caso, o el último supuesto de la sustitución de las personas trabajadoras sería el de la preselección, el que ya conocíamos o conocemos habitualmente, que es, oiga, la cobertura temporal de un puesto de trabajo en tanto en cuanto estoy buscando pues, la persona idónea para ocupar ese puesto de trabajo o simplemente la promoción, estoy en un proceso de promoción interna de cobertura del puesto de trabajo y por lo tanto requiere de esa necesidad de mano de obra temporal. Pues aquí también podemos acudir al contrato de sustitución de persona trabajadora. ¿Qué nos dice la norma? Que la duración será un máxima de 3 meses, salvo que el convenio regule una duración inferior, es decir, que limite de alguna manera esa duración de los 3 meses para poder cubrir dicho puesto de trabajo. ¿Qué nos dice la norma? Que no juguemos al gato de ratón o no juguemos al engaño, echar la ley, echar trampa, ¿no? Y nos dice, oiga, no se podrán celebrar contratos de trabajo de sustitución o de preselección para aquellos puestos de trabajo en los que ya se ha contratado previamente a alguien y se ha cumplido el periodo máximo que permite la norma de 3 meses, ¿vale? Nos dice, oiga, lo que no puede ser es que usted vaya utilizando, mira, contrato 3 meses, acabo y contrato a otra persona 3 meses más porque no he llegado a cubrir ese puesto de trabajo o el proceso de promoción interna no ha finalizado. Por lo tanto, es otra de las limitaciones que nos pone la norma y cualquier incumplimiento, y eso nos lo dice la norma, cualquier incumplimiento de efecto formal de los contratos de trabajo implicará
que los contratos de trabajo devengan firmes o se conviertan en indefinidos y, por lo tanto, dejen de ser contratos temporales. Es más, la propia normativa establece un sistema algo novedoso, o al menos que hace, bueno, vale la pena puntualizarlo, y es que el propio SEPE podrá hacer un control de esos contratos temporales y podrá verificar a través de la duración de los periodos de alta en Seguridad Social, podrá verificar si esos contratos de trabajo se están extendiendo más allá de las duraciones establecidas legalmente o se están sustituyendo determinados puestos de trabajo que ya habían sido cubiertos con anterioridad. ¿Vale? Probablemente pues el SEPE lo comunicará automáticamente a la Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo actuará a los efectos de imponer las sanciones correspondientes que, como es obvio, ya conocen, y haré referencia brevemente, la normativa ha incrementado las sanciones respecto a las infracciones de esos contratos temporales. En cuanto a lo que sería la novedad, por decirlo de alguna manera, o el fomento de ese contrato fijo discontinuo establecido por la normativa, ¿no? Al final no deja de ser el pilar, por decirlo de alguna manera, así lo vienen así se ha vendido incluso por parte del gobierno y por parte de muchos asesores de, oiga, la modificación del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, esa figura del fijo discontinuo, es el pilar de la reforma. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es o que sean fijos o que sean fijos discontinuos. Ciertamente la figura del fijo discontinuo varía de la regulación que teníamos anteriormente, de la regulación que teníamos respecto al precedente artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, en tanto en cuanto parece que nos permita acudir a ese contrato fijo discontinuo para cualquier cobertura casi, porque la normativa lo que nos dice es que se podrán utilizar para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada y para el desarrollo de aquellos que, no teniendo dicha naturaleza, por lo tanto no estamos hablando de causas productivas temporales, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Es decir, que se presuma o que realmente estemos preveyendo que va a haber un periodo de ejecución cierto, por lo tanto también va a haber un periodo de inejecución o de suspensión de esa prestación de servicios, pero determinados o indeterminados. Por lo tanto, al final es el cajón desastre, ¿no? Aquí cabe todo, parece ser. Podemos acudir al fijo discontinuo casi para cubrir casi todas las necesidades. En cuanto a la formalización del contrato fijo discontinuo, lo que nos dice la norma es que, bueno, lo que ya veníamos conociendo con anterioridad, que era que ha de ser en modalidad por escrito, ha de constar por escrito, y que los elementos esenciales del contrato fijo discontinuo son, entre otros, la duración del periodo de la actividad de jornada, una estimación como mínimo de la duración del periodo de actividad de jornada, la distribución horaria y cuáles van a ser las funciones, en teoría, a desarrollar. Si bien tanto el periodo de actividad como la jornada de trabajo, la distribución horaria, serán estimativos, en tanto en cuanto deberán de ser objeto de concretación o de concreción, en el momento en que suscribamos el contrato. ¿Por qué? Porque si tengo fijo discontinuo, lo adscribo a una determinada actividad, finaliza, lo tengo en periodo de inactividad temporalmente, que ya veremos que probablemente no puede ser superior a 3 meses, salvo que el convenio diga lo contrario, y lo adscribo a otra actividad, pues claro está, ahí van a cambiar las condiciones. Por lo tanto, tendremos que volver a poner en el contrato pues cuál es la distribución, cuál es el horario, cuáles son las condiciones de la prestación de los nuevos servicios. La propia normativa lo que dice es que será mediante convenio colectivo o, en su defecto, al menos nos dice por acuerdo con la empresa, la forma de llamamiento de esos fijos discontinuos. Ya muchos convenios lo tienen establecido, porque hay muchos convenios que ya regulaban los fijos discontinuos con la antigua normativa. Ahora habrá que ver con los nuevos convenios colectivos cómo se regulan esos llamamientos, pero lo que habrá que hacer habrá que establecer, bien por convenio colectivo, bien por acuerdo de empresa, el calendario de llamamientos según las necesidades productivas que tengamos en cada momento, aunque se van previsibles en cada momento.
Una de las características y que está dando discusión y que hay una discusión al respecto sobre los fijos discontinuos es ese reconocimiento de la antigüedad. Ese reconocimiento de la antigüedad establecido como está establecido en la normativa, entendemos que es a los efectos, por ejemplo, del plus de antigüedad o, por ejemplo, a los efectos de promociones que estén establecidas en el convenio colectivo por estar prestando servicios durante un periodo de tiempo en esa empresa, ¿no? Por lo tanto, cuando la normativa nos dice que los fijos discontinuos tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, entendemos, o al menos por mi parte, y al menos creo que Rafa también comparte el criterio, entendemos que esa antigüedad es a los efectos de el plus de antigüedad, si hubiera, por ejemplo, un plus de antigüedad o aquellos pluses que vayan vinculados a la antigüedad. Pero no podemos equipararlo a los efectos, por ejemplo, de un despido, ¿vale? Cuando la normativa nos habla de los despidos, siempre habla de años de servicio, ¿vale? O años de servicios prestados o periodo de tiempo prestado. Por lo tanto, entendemos y es diferente el concepto de antigüedad a la prestación efectiva de servicios. Por lo tanto, entendemos que en caso de despido de un fijo discontinuo, lo que se tendría en cuenta sería el periodo como antigüedad a efectos de cálculo de la indemnización. Tendríamos en cuenta solo los periodos de trabajo efectivos, no todo el periodo que ha prestado servicios, incluido los periodos de inactividad. Eso podría servir para, por ejemplo, el plus de antigüedad, pero entendemos que no aplicativo para la indemnización. Cierto es que es una cuestión controvertida. Si lo buscan o lo analizan, pues hay varios blogs en Internet que algún otro profesional entiende que cuando el legislador, cuando la normativa ha hablado de antigüedad, quería hablar de servicios efectivos de prestación de servicio. Pero bueno, ahí la verdad es que si habla de antigüedad, habla de antigüedad. De los efectos laborales, la antigüedad no es lo mismo que años o periodo de prestación de servicio. Por lo tanto, a nosotros, o al menos por nuestra parte por ahora, y pendientes de aclaración en su momento o de alguna resolución judicial, entendemos que esa antigüedad solo sería efectos de la prestación de servicios y no de otras, a efectos de la antigüedad, pero a los efectos de la indemnización. En cuanto al llamamiento, lo que dice la normativa es que habrá que establecer ese sistema de llamamiento, que el llamamiento deberá de ser fehaciente, con una antelación suficiente para que el trabajador tenga tiempo para poder incorporarse al puesto de trabajo, y deberá de facilitársele las condiciones de reincorporación al puesto de trabajo, ¿vale? A partir de ahí, pues entendamos que cuando la norma dice que deberá de hacerse una constancia fehaciente de la notificación, habrá que ver si las nuevas tecnologías sirven o no. Entendemos, por ejemplo, que un WhatsApp probablemente no sería un mecanismo adecuado o para poder justificar y decir, oiga, yo ya he hecho el llamamiento, no me ha contestado el WhatsApp, pues se le ha pasado el orden de llamamiento y no se incorpora, ¿no? Tenemos que ser algo más cautelosos a la hora de hacer los llamamientos y utilizar mecanismos en los que podamos hacer una constancia clara tanto de emisión como de recepción de esa orden de llamamiento. La novedad respecto a los contratos fijos discontinuos, esta modalidad de fijo discontinuo, es que se nos dice por parte de la normativa que podrán ser utilizados para las contratas, subcontratas o concesiones administrativas o licitaciones. Y lo que nos dice es que esos periodos de inactividad, porque partimos de la premisa que un fijo discontinuo no presta servicios teóricamente todo el año, dice que los periodos de inactividad son aquellos en los que no haya actividad, es decir, en aquellos plazos de espera de recolocación del trabajador en otra contrata. Aquí hay una discusión clara y entendemos que lógica. Es, oiga, si usted me está diciendo que el fijo discontinuo puede ser para contratas, subcontratas o a concesiones administrativas o licitaciones, muchas de estas contratas, subcontratas o licitaciones administrativas suelen ser anuales, renovables anualmente. Eso implica entonces que pudiéramos tener a un trabajador
fijo discontinuo prestando servicios todo el año? Pues a priori por naturaleza parece contradictorio con la idea y la naturaleza del fijo discontinuo, pero tal como está regulado por la norma que nos dice que el periodo de inactividad será aquel que se adecúe o coincida con los periodos de recolocación cuando finalice esa contrata, subcontrata o licitación, podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor sí podemos acudir a esos fijos discontinuos, tenerlos todo el año prestando servicios y cuando finalice esa contrata, entonces utilizar pues, ese periodo de inactividad como el periodo que justifica ese fijo discontinuo. Cierto es que podemos llegar al absurdo de poder llegar a tener gente de fijos discontinuos, a lo mejor prestando servicios 2 años seguidos, porque la licitación ha sido de 2 años seguidos. Pero realmente la normativa no lo concreta ni lo limita, todo lo contrario, parece como que lo fomente, pese a que parece que sea un poco contradictorio con esa idea que tenemos o que venimos teniendo de la antigua normativa de los fijos discontinuos, que es que, oiga, un fijo discontinuo a priori no prestaba servicios 365 días al año, sino que prestaba servicios o tenía periodos de inactividad. Por lo tanto, habrá que ver cómo evoluciona justamente esta interpretación de los fijos discontinuos vinculados a contratas, subcontratas o licitaciones o concesiones administrativas. En cuanto a los periodos de inactividad que nos regula el contrato fijo discontinuo, lo que nos dice la norma es que como máximo será de 3 meses y no puede, teóricamente, salvo que el convenio sectorial determine otro plazo, ¿vale? El periodo máximo de inactividad sería de 3 meses. Y ahí lo que nos dice la norma es que, oiga, superado ese periodo de 3 meses de inactividad, el empresario deberá adoptar una medida, que es coyuntural o definitiva. Si entiendo que a lo mejor en poco tiempo voy a tener servicios para ese fijo discontinuo, podré acudir a lo mejor a un ERTE y suspender los contratos de trabajo vía ERTE o irnos a medidas definitivas, que eso también yo ya pienso que por la previsión de actividad que voy a tener en el futuro no voy a tener trabajo para estos fijos discontinuos y automáticamente lo que hago es extinguir los contratos acudiendo a la extinción de los contratos de trabajo. Una matización que hemos de tener presente y sí debemos de referenciar es que ese fomento de la contratación fija o de la contratación fija discontinua va a llevar en muchos casos a que nos encontremos, a lo mejor en según qué tipo de empresas, habitualmente haciendo despidos colectivos cada 2 por 3. Porque, claro está, depende de qué volumen de trabajadores extingamos llegado el momento, superaremos los umbrales que nos establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y nos vamos a ver habitualmente acostumbrados a realizar despidos colectivos porque, oiga, mire, tengo tantos fijos en este caso, no son contratos por circunstancias de la producción o ya no son aquellos obras y servicios que, si bien la jurisprudencia ya se había encargado de decir que no podían extinguirse a razón de 12 días por año, sino por despidos objetivos, ya lo había venido diciendo el Tribunal Supremo en 2 últimas sentencias, pero lo que sí nos estamos encontrando, o sí hemos de empezar a prever, es, oiga, que hemos de hacer un buen trabajo de previsión de actividad de futuro, de plantilla, de necesidades de plantilla de futuro, porque nos podemos encontrar que cada 2 por 3 tengamos la necesidad de acudir a despidos colectivos, dado el volumen de contrataciones o de despidos, extinciones de contrato que tengamos que hacer porque han finalizado o se han reducido las necesidades productivas que teníamos previstas. Esto por lo que serían los fijos discontinuos. Si les parece, me centro ahora en los contratos formativos, hago una revisión más escueta de esos contratos de formación, tanto de formación por alternancia como para la obtención de la práctica profesional. Vienen relativamente regulados en la propia normativa y en la modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Respecto a ese primer contrato, el contrato de la formación en alternancia, lo que pretende es, oiga, compatibilizar una actividad laboral con procesos formativos, que no requieren de cualificación profesional. Es decir, el contrato de formación en alternancia no requiere que la persona que vayamos a contratar ya tenga una formación profesional o unos estudios universitarios previos alcanzados, sino que puede ser personal sin cualificación
y que lo que hagamos justamente es pues alternar esa formación con la actividad laboral para la que es contratado. Se mantienen limitaciones de edad hasta los 30 años, nos dice la normativa, si es para niveles de menor cualificación o para los certificados de profesionalidad niveles 1 y 2, que son los niveles más bajos. Entonces ahí nos dice que hay una limitación de hasta 30 años y por lo tanto no podemos contratar por encima de los 30 años a estas personas. Las actividades desempeñadas, la actividad desempeñada por el trabajador, obviamente debe tener una relación directa con esa formación o con esa actividad formativa que debe desarrollarse. Tanto en el contrato de alternancia como en el contrato de obtención de práctica profesional se establece la necesidad de establecer un plan de formación, ¿vale? En ambos casos debemos de tener unos planes formativos que justifiquen la formación a obtener por parte del trabajador y que se compatibiliza con la actividad laboral. En ambos casos adquiere importancia la figura del tutor. Deberemos de nombrar un tutor que será el encargado de hacer el seguimiento tanto del ámbito de la actividad laboral y de la concurrencia de la actividad laboral con la parte de la actividad formativa que tienen estos contratos. La duración nos dice que es mínima de 3 meses, máxima de 2 años, eso es lo que nos viene diciendo la normativa respecto al contrato de formación de alternancia. Y en cuanto al salario, en cuanto al tiempo de trabajo efectivo, nos dice que no puede ser superior al 65% de la jornada de trabajo el primer año ni al 85% de la jornada de trabajo en el segundo año, ¿vale? Por lo tanto, en el primer año ese trabajo efectivo podría ser un 65 y el otro 35 debiera ser formación, y en el segundo año el 85 sí podría ser ya trabajo efectivo, pero debemos de seguir adhiriendo al trabajador o adscribiendo al trabajador un 15% de esa formación. Nos dice la normativa que estos contratos, como son en formación y probablemente a los efectos de evitar fraudes, evitar temas de prevención de riesgos laborales, accidentes, etcétera, etcétera, nos dice que, salvo alguna excepción, no podrán realizar horas extraordinarias ni podrán hacer trabajos a turnos o trabajos nocturnos, ¿vale? Salvo excepciones como que, pues causa que la actividad a desarrollar a lo mejor tenga que hacerse en ese trabajo nocturno porque la empresa presta servicios en trabajo nocturno, pues entonces ahí podríamos entender que concurre esa excepcionalidad. No existe periodo de prueba, es obvio al final, oiga, si está en periodo de formación alternancia, estoy cogiendo a alguien que no tiene formación, pues lo que nos dice la normativa es que no se puede establecer un periodo de prueba, perdón. En cuanto a la retribución, nos dice que será la fijada en el convenio colectivo, por lo tanto deberemos de acudir al convenio colectivo para ver cuál es la retribución que debemos de abonar. En defecto de la regulación convencional, lo que nos dice la norma es que no podrá ser inferior al 60% de la jornada del primer año ni del 75% en el segundo año, ¿vale? Siempre fijada al grupo profesional o nivel correspondiente que esté cubriendo el trabajador. Y en todo caso, sí dice la norma, que nunca por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Vale? En cuanto a la segunda modalidad de contratos formativos, el de la obtención por práctica profesional, aquí sí que ya estamos hablando de gente que viene con titulaciones universitarias o grados medios superiores o formaciones especializadas o másteres profesionales. Y, por lo tanto, aquí lo que nos dice es, oiga, primero, que deberá de tener dicha formación, que dicho contrato debe de formalizarse dentro de los 3 años inmediatamente siguientes a finalizar o a terminar los correspondientes cursos formativos o la formación obtenida. Y lo que nos dice es que en caso de discapacitados ese plazo de 3 años se amplía a 5 años, ¿vale? Por lo tanto, podría ser hasta 5 años después de haber obtenido dicha formación. La duración aquí es inferior a la que hemos hablado en formación de alternancia. Nos dice que será mínima de 6 meses, pero máxima de 1 año, siempre y cuando pueda concretarse estos límites por parte de los convenios sectoriales. Se nos dice nuevamente por el legislador,
por la normativa que no se podrá utilizar para la misma titulación al mismo trabajador para prestar el mismo servicio, para prestar una cobertura del mismo puesto de trabajo, superando ese periodo máximo, en su caso, de 1 año, ¿vale? Para evitar justamente lo que les decía antes, ¿no? El fraude de ir concatenando contratos, en este caso formativos, uno detrás del otro. Aquí sí que, como tienen una formación previa, nos dice la norma que se les puede poner un periodo de prueba de 1 mes como máximo, salvo que el convenio colectivo disponga de otra regulación. En cuanto a la obtención de la práctica profesional, como decíamos, o decía con el contrato de la formación de alternancia, lo mismo, tiene que haber el plan formativo, debe haber un tutor y debe haber un seguimiento de esa adquisición de la práctica formativa o de la práctica profesional que comporta y que requiera dicha modalidad contractual. Lo que nos dice en este caso la norma es que no podrán realizar horas extraordinarias. Por lo tanto, parece ser que aquí sí que podríamos tenerlos trabajando a turnos o podríamos tenerlos trabajando en horario nocturno, porque nos dice que la limitación es por horas extraordinarias, que no podrán hacer horas extraordinarias. Y en cuanto a la retribución, lo que nos dice es que, y el tiempo de trabajo dice que será la establecida por el convenio colectivo o, en su caso, la correspondiente al grupo profesional que vengan cubriendo y al nivel retributivo que le corresponda en atención al puesto de trabajo que está ocupando ese empleado. Vuelve a decirnos la norma, como no puede ser de otra manera, que nunca podrá estar por debajo del salario mínimo interprofesional. En cuanto al encadenamiento, la concatenación de contratos de trabajo, simplemente advertir que lo que hace la nueva normativa es limitarnos los plazos. Si antes teníamos que podíamos tener contratos temporales de 24 meses o podían ser de hasta 24 meses dentro de 30 meses, actualmente nos dice que son 18 meses dentro de 24 meses, un periodo de 24 meses. Por lo tanto, nuevamente con esa intención de fomentar las relaciones indefinidas, vuelve a limitar esas contrataciones temporales, nos dice como máximo 18 meses dentro de 24 meses. Y nos matiza que con solución de continuidad o sin solución de continuidad, es decir, oiga, aunque haya habido interrupciones en los contratos, se sumarán todos los periodos de tiempo de los contratos de trabajo que han estado cubriendo para ver si alcanzamos esos 18 meses dentro de los 24. Nos dice además que para el mismo o diferente puesto de trabajo, fíjense que aquí ya nos están hablando de que voy a buscar la fijeza del puesto de trabajo, pero del trabajador, al final, porque nos dice, oiga, para el mismo o diferente puesto de trabajo. Yo puedo haber tenido varios contratos temporales, pero para puestos totalmente diferentes, pero si supero esos 18 meses en 24 mensualidades, adquiriré la condición de fijeza, ¿vale? Nos dice la propia norma, para incluso limitar más la posibilidad y reforzar esa conversión a fijeza de las relaciones laborales, nos dice que en la misma empresa o grupo empresarial, por lo tanto no podemos hacer ese fraude, si queríamos llamarlo así, de oye, primero que trabaje en esta empresa, que luego trabaje en la otra y voy pasándolo de empresa a empresa dentro del grupo empresarial. Porque la norma nos dice que el cómputo será tanto si ha prestado servicios en la misma empresa como en empresas del mismo grupo profesional. Y nos dice, por último, que deberemos de tener en cuenta los casos de subrogación, sucesión o que haya prestado servicios con ETTs, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un trabajador que, por ejemplo, venimos de una contrata y licitamos a esa contrata o esa nueva licitación y el trabajador está ya en 17 meses, dentro de 24 sepamos que automáticamente en un mes se nos va a convertir en indefinido porque los supuestos de contratas, subcontratas y sucesiones empresariales y ETTs también afectan y también tienen implicación en esa concatenación de contratos temporales. En cuanto a los contratos o vinculado con esa contratación, hago un salto en la presentación, vinculado a ese encadenamiento de contratos temporales, sí quiero hacer referencia a esa modificación
que se ha hecho del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social, que nuevamente lo que hace es penalizar los contratos de corta duración y nos dice que, oiga, aquellos contratos con duración inferior a 30 días deberemos de pagar 3 veces la cuota de la base mínima de cotización del grupo 8 del régimen general, que al final estamos hablando de los 26,57 euros aproximadamente, ahora un poco más, en atención al incremento del salario mínimo interprofesional. Pero que sepamos pues que todo contrato de duración inferior a 30 días tendrá ese recargo de cotizaciones en la Seguridad Social. Y aquí entramos, claro está, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Decir, oiga, sí, pero ¿y si yo se lo hago de 35 días y luego le extingo el contrato a los 20, qué va a pasar? Pues habrá que esperar, pero probablemente no podemos descartar que nos acaben diciendo que ahí puede haber un fraude y que, por lo tanto, debemos ser responsables del pago del recargo de prestación, de la Seguridad Social. En todo caso, incluso mencionarles que en el boletín de noticias Red, que se publicó, creo que fue en enero de este año, se hablaba justamente de ese recargo de Seguridad Social, y en el boletín de la Tesorería, en el boletín Red de la Tesorería, decían incluso que aquellos contratos inferiores a 30 días que se habían celebrado con anterioridad al 31 de diciembre del 2021, pero que finalizaban ya en el año 2022, pero no habían tenido una duración superior a 30 días, también se les aplicaba ya ese recargo, porque pues entienden que como por las disposiciones transitorias ese recargo no tenía una demora ni era una aplicación transitoria, sino que aplicaba desde el 1 de enero, pues automáticamente la Tesorería lo que viene diciendo es, oiga, si usted ha contratado a alguien el 20 de diciembre y acaba el 5 de enero, pues el contrato, estamos hablando de menos de 30 días y por lo tanto le aplica ese recargo de Seguridad Social. Esos recargos de Seguridad Social, la propia norma nos dice que no aplican a los trabajadores agrarios, por cuenta ajena agrarios, a régimen especial de empleados del hogar, minería del carbón o los contratos de sustitución, ¿vale? Aquí supongo que esto evolucionará, llegado el momento, como bien comentaba anteriormente Rafa, pues con esas matizaciones que pueden ir apareciendo. A día de hoy sabemos que hay un borrador de propuesta de reforma para el colectivo de artistas, en los que se está hablando, por ejemplo, de los contratos de volver al contrato de obra y servicio para ese colectivo con una duración muy inferior. Por lo tanto, entendemos que un artista puede ser por horas o por día. Por lo tanto, muy probablemente entendemos que habrá una evolución en el futuro, dependiendo de qué sectores, y esa no aplicación del recargo afectará a otros colectivos si al final se vienen aprobando excepciones a la normativa establecida en régimen general, ¿vale? En cuanto a los contratos indefinidos adscritos a la obra y a las obras de construcción, y ya corro porque sé que nos estamos pasando de tiempo, a decirles que se ha establecido o desaparece ese contrato por obra fijo de obra que teníamos hasta la actualidad, que pasa ahora a ser un indefinido flexible. Ya veremos qué regulación se hace expresamente de ese contrato, porque lo que nos dice es que para tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obras de la construcción, teniendo en cuenta el ámbito funcional del Convenio General del sector de la construcción, ¿vale? Lo que sí nos dice es que no es aplicable el personal de estructura, es decir, al personal de administración, contabilidad, etcétera, de las empresas de la construcción no es de aplicación, es de aplicación al personal que está en el tajo, ¿no? Al personal que esté directamente prestando servicios en la obra. Sí nos matiza la norma que dice que, ¿cuándo considero yo entonces que ese indefinido flexible, ¿no?, finaliza ese indefinido flexible? Pues nos dice cuando se produzca una disminución real de la obra por realización o paralización de las unidades de trabajo, es decir, tenemos una parte de la actividad, un tajo de la obra que paraliza temporalmente, pues ahí nos permitirán extinguir o suspender la relación laboral, o cuando haya una paralización, nos dice la normativa, hay una paralización definitiva o temporal de entidad suficiente de la obra por causa imprevisible para la empresa
y ajena a su voluntad. Por lo tanto, entendemos como podría ser que sea que el cliente quiere extinguir o rescindir el contrato que tenía con nosotros, nos viene por algo, por una voluntad ajena a nuestra decisión y, por lo tanto, ahí nos veríamos automáticamente inmersos en la necesidad de extinguir los contratos de trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice la normativa? Dice, oiga, no vayan directamente ustedes a la extinción, porque lo que fomentamos es mantener las relaciones laborales y de carácter indefinido. Nos dice, lo que tendrá que hacer primero usted es una propuesta de recolocación y decirle, oiga, es verdad, usted ha acabado esta obra o ha acabado en esta obra o en esta actividad y le debo de ofrecer una recolocación en otro puesto de trabajo con 15 días de antelación a la finalización de la actividad. Por lo tanto, ahí hay una actividad previa por parte de la empresa de decir, bueno, oiga, pues si se me acaba la actividad tengo que prever cómo lo puedo recolocar. Además, esos periodos de inactividad en los que podamos, tanto en los fijos discontinuos como en los indefinidos flexibles en la construcción, debemos de utilizarlos, por ejemplo, para fomentar la formación de los trabajadores y que puedan ser más polivalentes, en su caso, para la cobertura de otras necesidades. ¿Qué puede pasar ante esa propuesta de recolocación? Pues que el trabajador lo rechace y tenga un plazo de 7 días para rechazarlo, que la cualificación que tenga el trabajador es insuficiente por mucha formación que le haya dado, o la inexistencia de vacantes en la provincia o de un puesto de trabajo adecuado en la provincia para poder ofrecer esa recolocación. En el caso de que eso no concurra en esas circunstancias, la norma lo que nos dice es que podemos extinguir el contrato y en este caso sí nos concreta qué tipo de indemnización. Y nos dice que será una indemnización del 7% de los conceptos salariales establecidos en las tablas de convenio y que hayan sido devengados durante la vigencia del contrato. Eso es lo que establece la normativa. Ya veremos si tanto los tribunales superiores, bueno, los tribunales en aplicación de la norma o bien ante algún tipo de consulta de constitucionalidad o de legalidad ante la Unión Europea, se concluya que esta regulación es ajustada o no a derecho o perjudica a los trabajadores o no esa indemnización reducida del 7% de los conceptos salariales que han venido percibiendo a lo largo de la relación laboral. Por último, y respecto a lo que les transmito en la presentación del agravamiento de las infracciones y el fraude en la contratación temporal, simplemente y muy brevemente, ¿qué significa? Que con la normativa se ha producido 2 incrementos o 2 agravamientos en las infracciones en el ámbito laboral y sobre todo en el ámbito de la contratación. Uno, el incremento de las sanciones. Si antes las infracciones iban desde el importe mínimo de 751 euros hasta los 7.500 con importe máximo, ahora el mínimo serán 1.000 euros y el máximo son 10.000 euros. Por lo tanto, la cuantía de la indemnización ya se ha visto incrementada. Pero es que además la novedad es que es por trabajador afectado, lo que esto sí ya comporta un coste probablemente muy elevado, porque ya no estás hablando de una conducta fraudulenta en global, que he hecho varios contratos en fraude de ley y me imponen, la Inspección de Trabajo me impone una sanción en global, sino que será una infracción por cada una de las infracciones contractuales por cada uno de los trabajadores, lo que implica claramente un sobrecoste importante en las sanciones que nos pueda imponer la Administración. Y con esto, en principio, acabaría la presentación o el breve resumen de lo que es las novedades en el ámbito de las contrataciones temporales, pidiendo disculpas. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, pero por la extensión dada pues, las materias que la reforma ha incluido dentro de la misma. Muchas gracias por la atención y en estos momentos quedamos a su disposición para cualquier consulta o duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias, José Ignacio. Y nada, recordaros que podéis dejar vuestras preguntas en el lateral izquierdo, donde está el chat, ¿vale? Pulsando el bocadillo de la imagen, el icono del bocadillo. Tenemos una pregunta, ¿vale? De Jesús. Dice, buenos días, mi empresa es del sector servicios.
Me gustaría que me informasen si puedo subcontratar para prestar servicios a un cliente para suplencia de vacaciones de su personal y la contratación para el mismo cliente. Es servicio de médicos y enfermería para 3 meses durante el tiempo de piscinas. Es para un botiquín. Dice, gracias, un saludo. Los contratos, suplencia, sí. Sería contrato de suplencia como tal. ¿Perdón? Lo que no he entendido ha sido la última parte de la pregunta, perdón, pero Sí. entiendo que ahí sería el contrato de sustitución, el que hemos comentado con anterioridad. Pero, ¿nos podrías volver a hacer la Sí. matización? Sí, voy a... Consta, la segunda parte es una explicación, un añadido. Dice que su empresa es del sector servicios, que le gustaría saber si puede subcontratar para prestar servicios a un cliente para suplencia de vacaciones de su personal. Para suplencia. Subcontratar. Sí. Es que eso es convertirse en una ATT. No, yo creo que no, porque eso es casi convertirte, como dice bien Rafa, sería casi convertirte como una ETT. Es decir, sí que está pensado en circunstancias de la producción para la cobertura de vacaciones, si nos lo dice la propia normativa. Pero fíjense que nos dice que las circunstancias de la producción no podrán ser utilizados para contratas, subcontratas o licitaciones. Por lo tanto, si lo que yo pretendo es dar una cobertura a través de una contrata para la cobertura de unas vacaciones, nos van a decir que no es viable, dado que circunstancias de la producción no lo permiten. Muy bien, muchas gracias. Miguel López dice, en el caso de un contrato supeditado a un proyecto sin fecha cerrada de finalización, ¿qué tipo de contrato debería de hacer? Fecha cerrada. Sin tener fecha cerrada. De duración. Sí. Claro. De duración indeterminada. Claro. Bueno, aquí o una de dos, te vas directamente al fijo discontinuo o al fijo, claro está, o como no tienes duración determinada, podrías intentar hacer, si entra dentro del juego de las circunstancias de la producción, pero siendo consciente que a partir de los 6 meses, salvo que el convenio sectorial te permita el año, a los 6 meses lo vas a tener que convertir en indefinido. De acuerdo. Sí. Precisamente eso es lo que desaparece. El obra o servicio ilimitado, que no se sabe cuándo va a durar. Muy bien. Oriol pregunta, en los típicos casos de chiringuitos de playa, restaurantes de temporada, etcétera, ¿hay que utilizar el fijo discontinuo? Lo puedes, sí, se podría utilizar el fijo discontinuo, sí. Sí, sí. Si la previsión es que cada temporada, ya sea de verano o incluso en Semana Santa, se va a abrir, ahí encaja perfectamente el fijo discontinuo. Incluso, llegado el momento, podríamos hablar, depende del supuesto, podríamos llegar a hablar del claro, lo que pasa es que sería difícil de justificar, ¿no? De circunstancias de la producción por incrementos ocasionales o previsibles, pero cuidado. Pero una es que está limitado a 90 días y que no pueden ser 90 días seguidos. Y segundo, estamos hablando de un incremento ocasional y previsible, pero yo debo de tener una plantilla. Es decir, los chiringuitos de playa, por decir algo, ¿vale? Habitualmente lo que hacían que era, oye, pues porque muchas veces son licitaciones anuales, ¿vale? Lo que hacían era, oye, hago una obra y servicio por tantos meses, que es el periodo más o menos estival que tengo previsto, ¿vale? Y hacíamos todos obras y servicios y ya está. Claro, si yo acudo a circunstancias de la producción por incremento ocasional previsible que me permite 90 días, primero, debemos de saber que no pueden llegar a ser 90 días seguidos, ¿vale? Y entraríamos ahí en la discusión si los 89 me valen o se podría entender que es un fraude, ¿vale? Pero bueno, en principio no deberían de ser 90 días, son 3 meses, con lo que depende cómo ya se nos queda corto. Pero es que además debo de tener como mínimo una plantilla estable, porque ha de ser un incremento
de actividad, ¿vale? Por lo tanto, el incremento de actividad lo voy a tener que tener con personal fijo o fijo discontinuo, ¿vale? Y si habitualmente yo me dedico a la cobertura de esos chiringuitos, pues probablemente haré un fijo discontinuo. De acuerdo, muchas Disculpa. gracias. Sí, abro el micro para hacer un matiz. Todo este contrato que se hacía pues para gente, bueno, contrato temporal, para cubrir, por ejemplo, esto, ¿no? Decíamos ahora lo de los chiringuitos, pero la temporada de verano, ¿esto cómo pretende, o sea, cómo se pretende adaptar? Sobre todo pensando en gente que no va a ser contratada un verano y el otro por el mismo empleador, sino que le puede interesar una temporada y luego la siguiente pues no le interesa y el empleador tiene que tener una obligación de preferenciar a esa persona entonces o ¿cómo va a funcionar? ¿Pero porque ya tienes el fijo discontinuo o me dices en cualquier tipo de modalidad contractual? Bueno, las modalidades que se utilizaban ahora para temporales, digamos, o para en formato de obra y servicio o de temporal de estas y que es de temporada, o sea, en supuestos de temporada, si en el fijo discontinuo tú tienes que luego, o sea, el año que viene, el verano que viene, voy a llamar a aquella chica estudiante que vino el año pasado y que la tengo contratada en fijo discontinuo y aquella chica ya no está o aquel chico ya no está y no está interesado. O sea, ¿tengo siempre que darle preferencia porque siempre va a tener que ser un fijo discontinuo o cómo...? Sí, claro, si tú tienes los fijos discontinuos para la cobertura de esas necesidades, ¿vale? La propia ley incluso te dice que por convenio colectivo o acuerdo de empresa tendrás que establecer los sistemas de llamamiento, por lo tanto tú estarás obligado a llamarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tú lo contrataste como fijo discontinuo para esa cobertura. Entonces, correcto, pero digo... Ante la necesidad tendrás que llamarlo. El no llamarlo implicará que cuando él tenga conocimiento o ella tenga conocimiento de que no lo has llamado, ya has contratado a otro, te pueda entender que es un despido y que actúe por despido. Correcto, pero ¿hay alguna alternativa a que sea fijo discontinuo? ¿Hay alguna alternativa que siga fijo discontinuo? Si haces 3 meses cada año. Por circunstancias de la producción. Claro, depende. Si puedes entrar... Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. Fíjense que en circunstancias de la producción lo queremos estirar demasiado para que sea como una obra y servicio, ¿vale? Y justamente lo que han pretendido es lo contrario. Es decir, en circunstancias de la producción nos están diciendo siempre que es ante incrementos ocasionales previsibles o imprevisibles, ¿vale? Por lo tanto, en ambos casos están partiendo de una premisa de que yo ya tengo una plantilla estable que me cubre las necesidades habituales. Claro, esa plantilla estable ya la tengo que tener de alguna manera y claro, esta no la voy a tener fija si estamos hablando de trabajos temporales. Lo vas a tener como fijo discontinuo, es la opción que tienes. Y solo en el caso en que tengas un incremento previsible o no previsible, podré acudir a una de las dos modalidades del contrato de circunstancias de la producción. Pero realmente se nos está dando muy poco margen a acudir a la contratación temporal. Sí, dicho de otra manera, si yo soy un inspector de trabajo, visito un chiringuito de playa, un bar, un restaurante, y me encuentro que todo el personal que trabaja allí son temporales, me pongo las botas a sancionar. Porque la actividad, como mínimo, sabes que tienes... hombre, el mercado puede ir fatal y puede no entrar nadie y no necesitar gente. Pero tú vas a tener una estructura mínima, y más ahora con la norma de contratos fijos o fijos discontinuos. Yo creo que aquí, por la estacionalidad, el fijo discontinuo es el ideal. Y sobre eso, oye, y si tengo un 10, un 15, un 20 o un 40% de temporales, entonces me voy a las modalidades actuales. O sea, que no voy a agotar los 6/12 meses hasta que no... como es de año en año, esa es un poco la filosofía de... Y luego, dos matizaciones al respecto, y hablando de esto de los temporales. Uno, recordemos que les he dicho antes, digo, hombre, podríamos intentar acudir al circunstancias de la producción ocasionales previsibles, lo de los 90 días,
pero, por ejemplo, no nos serviría si lo que estamos hablando es de una licitación, por ejemplo, de un chiringuito de verano, ¿vale? Los típicos chiringuitos de verano que los ayuntamientos los licitan cada año, como es una licitación, ahí está vetado en circunstancias de la producción, por circunstancias previsibles, ¿vale? Otra cuestión que se me ocurre, habría que darle una vuelta, es decir, hombre, pues a lo mejor me tengo que ir a contratos formativos e intentar ir a cubrirlo con contrato formativo, pero claro está, habrá que ver si tiene amparo o podemos justificar realmente que nos encontramos en una de las dos modalidades de los contratos formativos para poder contratar al personal en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues oiga, pues le estoy dando la formación porque acá no tenía formación, ¿no? En la primera modalidad contractual que les decíamos, ¿no? Digo, oiga, no tiene formación y le estoy dando una formación en hostelería. Si se trata de que venga la misma persona que viene cada año... No, entonces ya está. No, claro. Nos sirve para el primer año. Para el segundo año ya estaríamos vetados. Ahí nos cubriría las necesidades del primer año. Está claro. Gracias. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, Rafael, José Ignacio, daros las gracias. Ha sido realmente interesante. Y bueno, antes de despedirnos, quisiéramos deciros que si estáis interesados en recibir un resumen de la ponencia ofrecida por José Ignacio Gelpi y Rafael Ortiz, nos lo tenéis que indicar, por favor, por mail. En los próximos días os enviaremos un correo en el que os pediremos que confirméis si estáis interesados en recibir el documento. Y en caso afirmativo, Global Pacta se encargará de hacéroslo llegar. Nos gustaría daros las gracias a todos vosotros que habéis querido compartir con nosotros este tiempo. Esperamos que hayáis podido resolver todas vuestras dudas. Estaremos en contacto con las personas que habéis formulado aquellas o que nos queráis hacer llegar